Buenas tardes, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Les saluda su hermano en Cristo, licenciado Joseph Morales Espinola, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Bien, en este momento realizo esta transmisión para poder compartir con ustedes este tema tan importante, un tema que realmente para nosotros los cristianos católicos es un tema de muchísima importancia. Me refiero al tema de la maternidad divina de María. Nosotros creemos firmemente como cristianos católicos que María es madre de Dios, de Jesucristo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, del Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces en esta tarde voy a hablar, a exponer, explicar sobre cuáles son los fundamentos bíblicos, teológicos, exegéticos y a la misma vez también patrísticos en los cuales nuestra fe se basa para poder demostrar y creer firmemente que María es la Madre de Dios. Eh, en primer lugar, quiero que ustedes sepan que nosotros creemos que hay cuatro dogmas marianos de muchísima importancia. Ahora me voy a dedicar a exponer sobre el dogma de la maternidad divina de María. Y para empezar, voy a iniciar definiendo qué es un dogma. Un dogma es la verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral, que ha sido revelada por Dios. Quiere decir que este dogma es revelada por Dios. Es una verdad la cual tiene que ser aceptada. ¿Por qué? Porque es revelada por Dios. Transmitida, esto es importante, transmitida desde los apóstoles ya y a través de la escritura, porque esto es parte de la tradición y es propuesta por la iglesia para su aceptación. Ya a la misma vez, esta aceptación tiene que ser dirigida y llevada hacia los fieles. Entonces, podemos definir a dogma, que es una verdad revelada y definida por la iglesia. La definición dogmática es como sigue, se da en el Concilio de Éfeso, aproximadamente en el año 461, en el cual nos dice solemnemente lo siguiente: si alguno que no confesara que el Emmanuel, Cristo, es verdaderamente Dios, y por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios, hecho carne, sea anatema. Entonces, esto es importante porque nos dice que un dogma es una verdad de fe revelada por Dios, la cual es entregada a la iglesia, ¿no? Y esta verdad entregada a la iglesia tiene que ser aceptada, ¿sí? Por los fieles, por aquellos que nos congregamos siempre a la iglesia y tenemos que aceptar. ¿Por qué? Porque es una revelación divina, la cual se entrega a la iglesia y yo como cristiano católico, como fiel, tengo que aceptar esta verdad de fe. Ahora, esta verdad de fe yo la voy a aceptar, ¿sí? Porque tiene un fundamento. Porque esta verdad, a través de los siglos de existencia de la iglesia, pues nos ha demostrado y nos ha fundamentado que María realmente es verdadera Madre de Dios. Entonces, vamos a hacer un pequeño estudio de todo esto, de todos los fundamentos que haya, para poder demostrar tal tema en el cual estoy tratando en este momento. Para ello, quiero empezar indicando que sobre este tema, pues existe mucha controversia, especialmente por nuestros hermanos que no son cristianos católicos. Ellos dicen que María no puede ser la madre de Dios. ¿Por qué dicen que no puede ser la madre de Dios? Porque Dios es el principio y el fin de todo. Y si nosotros creemos que María es madre de Dios, quiere decir que María nació antes que Dios. Y eso es una falacia. Es decir, los hermanos que afirman esta postura es porque realmente ignoran lo que la iglesia define como María ser la madre de Dios. En este caso, nosotros creemos que cuando decimos que María es madre de Dios, nos estamos refiriendo
a la primera persona de la Santísima Trinidad, que es Dios Padre, sino nos estamos refiriendo a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios y María es su madre, por lo tanto María es madre de Dios. Entonces vamos a ir viendo y entendiendo cómo es que se da todo este proceso. ¿Ya? Hay que entender que los primeros que negaron, ¿ya? Los primeros que negaron la naturaleza humana de Cristo y la maternidad de María fueron los nestorianos. Voy a explicar un poco sobre la herejía que cometieron los nestorianos a través de la historia. Nos dice así: ellos negaron la verdadera naturaleza humana de Cristo, lo cual condujo a una negación de la verdadera maternidad de María. La negación de la verdadera divinidad de Cristo llevó consecuentemente a la negación de que María fuera madre de Dios. Es decir, los nestorianos, en cuanto a su herejía, nos dice que ellos no quisieron reconocer a María el título de madre de Dios y la consideraron solamente como madre del hombre, solamente madre del hombre. Ellos no aceptaron nunca que María era la madre de Dios, porque para ellos no entendían de que realmente Jesucristo tenía la divinidad, ¿sí? Por ser hijo de Dios, por ser Dios mismo, y a la misma vez por haber sido engendrado por el vientre de María, pues también tuvo la otra naturaleza, que es la naturaleza humana. Pero ellos no negaron. A partir de eso es que existió a través de la historia el Concilio de Éfeso en el año 461, el cual determinó pues que todos los cristianos teníamos que aceptar y creer de que María es la madre de Dios. Entonces eso es en primera instancia, y hay otra cosa importante que hay que creer y hay que dejar bien en claro en este tema del Concilio de Éfeso en el año 461. Se definió lo siguiente: que María es verdadera madre, es decir, ha contribuido a la formación de la naturaleza humana de Cristo, con todo lo que aportan las otras madres a la formación del fruto en sus entrañas. Otro aspecto importante que nos habla de esto, no únicamente de que indicaba de que ella es verdadera madre, también se reconoce que María es verdadera madre de Dios, es decir, concibió y parió a la segunda persona de la Santísima Trinidad, aunque no en cuanto a su naturaleza divina, sino en cuanto a la naturaleza humana que había asumido. Nosotros creemos de que María, ¿sí?, concibió en sus entrañas por obra del Espíritu Santo a ese ser, a ese niño, a ese Dios hecho hombre, a ese Emmanuel, a ese Dios con nosotros. Entonces podemos darnos cuenta que la importancia del Concilio de Éfeso en el año 431 marca dos cosas importantes. Primero, de que María es verdadera madre y que María es verdadera madre de Dios. Concilio de Éfeso en el año 431, y deja bien en claro que la herejía de los nestorianos únicamente era algo en la cual ellos creían y no comprendían, porque muchas veces las cosas de Dios no son fáciles de comprender, ¿sí? Se necesita mucha profundización, y por medio de este video yo voy a abordar toda esta doctrina del por qué los cristianos católicos creemos que María es madre de Dios. Entonces, yéndonos un poco a la escritura, vamos a empezar a hacer todo este abordaje desde el punto de vista bíblico, ¿sí? Podemos darnos cuenta que en el Antiguo Testamento ya hay una profecía, ¿sí?, de que una mujer virgen iba a quedar embarazada para poder, pues, traer al mundo a quien sería el Emmanuel, el Dios con nosotros. Entonces vamos a buscar un poco en el texto de Isaías capítulo 7, versículo 14. Nos vamos a dar cuenta de esta parte de la escritura que es muy importante para nosotros. Pues bien, dice, el Señor mismo va a darles una señal. Dios mismo va a darles una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En el Antiguo Testamento ya había una promesa, una profecía de que una doncella, una mujer, quedará embarazada, encinta y dará luz
a un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel. Emmanuel, traducido Emmanuel, significa Dios con nosotros. Entonces, esta promesa de Dios ya se está manifestando en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver también esto que tiene muchísima importancia y relación con Mateo capítulo 1, versículo 23. Mateo capítulo 1, versículo 23 nos habla de que esta promesa de Dios es verdad, ¿ok? Y vamos a ver. Ved que la virgen concebirá, ved que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa, o traducido, quiere decir Dios con nosotros. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que en esta parte de la escritura, ¿sí? Nos dice Isaías 7:14 y Mateo 1:23 que una mujer concebirá y dará a luz un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Quiere decir que una mujer será madre de ese niño, al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta, hermanos, de algo importante. En primer lugar, una mujer virgen concebirá y dará a luz un hijo. Un hijo. Al dar luz un hijo, automáticamente se convierte en madre. ¿Y quién es ese hijo? Emmanuel. Ese hijo es Emmanuel, que significa que es Dios. Por lo tanto, la madre de ese hijo es madre de Dios, porque ese niño es Dios. Y nos referimos a Jesucristo. Y más adelante vamos a poder exponer y seguir explicando del por qué nosotros creemos que ese niño realmente es Dios. Aunque con estos dos pasajes bíblicos de Isaías y de Mateo podemos concluir contundentemente realmente que María es madre de Dios. Lógicamente que aquí no dice específicamente que la madre de este niño es María, pero vamos a ir exponiéndolo, explicándolo y nos vamos a dar cuenta que este niño es Jesús y esta mujer virgen es María Santísima. ¿Ok? Entonces, hasta ahí nos hemos podido dar cuenta que una mujer pues quedará encinta y dará luz a un hijo, y ese hijo es Jesucristo. Entonces, vamos a ver también otro aspecto bíblico, ¿sí? En Mateo capítulo 1, versículo 18, otro pasaje que es muy importante, ¿no? En el cual nos habla cuál es el origen de Jesucristo, ¿ok? Y nos vamos a dar cuenta de algo importante. Nos dice así: el origen de Jesucristo fue de esta manera, nos dice la Biblia. Aquí ya nos menciona quién es su madre. Su madre, María, estaba desposada con José y antes de vivir ellos juntos se encontró que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Quiere decir que esa mujer en la profecía de Isaías, en Mateo 1:23, unos versículos más antes, ya menciona que ese niño al cual va a dar a luz esta mujer, el nombre de esta mujer es María. Es María, la madre de Jesús, o el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, ahí estamos dándonos cuenta claramente, claramente, que la madre de este niño que va a nacer, que va a ser Dios o que es Dios, se llama María. Entonces, sigamos explicando y exponiendo esta parte de las escrituras para poder darnos cuenta y entender que María es madre de Dios, ¿ok? Entonces, para eso también vamos a ir para entender quién es esta madre o esta persona en la cual va a dar a luz este hijo. Nosotros creemos que María, vamos a seguir viendo, ¿sí? Que hace referencia contundentemente a esta mujer, ¿sí? También vamos a ver Mateo capítulo 2, versículos 12. Mateo capítulo 2, versículo 12. Dice así: y avisados en sueños que no volvieron a donde Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Entonces, esto de aquí también nos habla de una parte muy importante de las escrituras, porque si nos damos cuenta, versículos anteriores a este versículo 12, vamos a leer el 11, nos vamos a dar cuenta de algo importante. Dice, habla de todo este contexto de que los magos, ¿sí? Por medio de esta señal que es la estrella, van y llegan hacia donde había nacido ese niño. Y vamos a ver quiénes estaban ahí. Dice, entraron a la casa,
vieron al niño, este niño de la profecía de Isaías y de Mateo capítulo 1 versículo 18 y Mateo capítulo 1 versículo 23, ¿sí? En Mateo 2, 11 nos habla de esta manera: entraron a la casa, vieron al niño con María su madre. Ahí está hablando que la madre de este niño, en la cual se había profetizado, es María su madre. Y hacen un gesto importante, y dice así la Biblia: y postrándose lo adoraron. ¿Por qué? Si no era Dios, ¿sí? Los magos se postran ante él. Entonces, vamos a aclarar que los magos reconocen que ese niño no es cualquier niño, sino que era el Emmanuel, el Dios con nosotros. ¿Ok? Y dice, continúa de esta forma: abrieron luego sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Y esto es una parte importante, ¿no? Ya falta prácticamente, pues, en una semana vamos a poder conmemorar, o en un mes exactamente, lo que es la natividad de Jesús, el nacimiento de Jesús. Y vamos a leer este texto. Y este texto bíblico es importante porque hace alusión a tres cosas fundamentales que la teología cristiana explica. Dice que los magos ofrecieron a Jesús incienso, oro y mirra. ¿Saben qué significa que el incienso? El incienso quiere decir que están reconociendo que ese hijo es Dios, ¿no? El incienso, el oro, que están reconociendo que este niño es rey. Y la otra, y la mirra, que este niño es verdaderamente hombre. Entonces, en este texto bíblico, la teología explica de que este niño es verdadero hombre, verdadero Dios y verdadero rey. Entonces, la madre de este niño, ¿quién es? María, porque estaba junto a María, su madre. Eso nos dice la palabra de Dios en esta parte. Y si seguimos en el versículo 13 de Mateo 2, nos vamos a dar cuenta también que una vez más habla de que la madre de este niño que había nacido, cumpliendo la profecía de Isaías, es María. Dice, cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, a José, toma consigo al niño, Jesús, al Emmanuel, y a su madre, y huye a Egipto. A su madre. ¿Quién es la madre de este niño? María. María es la madre de este niño. Y si estamos viendo que cuando los magos entregaron estos tres cofres, que eran incienso, honra y mirra, quiere decir que esta mujer es madre de ese niño, el cual es verdadero hombre, verdadero Dios y verdadero rey. Entonces, esta mujer en la cual hace alusión el Antiguo Testamento, y se cumple la profecía en Mateo capítulo 1, 23, Mateo 2, 11 y Mateo 2, 13, nos está hablando que esta mujer es María. Y si este niño es Dios, María es madre de Dios. Hasta ahora estamos siguiendo de una manera muy bíblica y demostrando el por qué nosotros creemos que María es la madre de Dios. Ahora vamos a leer en ese mismo pasaje el versículo 20. Una vez más también nos menciona esto: levántate, toma consigo al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Una vez más, pues se nos menciona a José que tenía que levantarse y llevar a este niño y a su madre, a la madre de este niño, Jesucristo, Dios, Emmanuel con nosotros. Esta madre es María, como lo dice Mateo 1:18. Entonces nos estamos dando cuenta que este niño tiene una madre que es María. Ahora vamos al texto del Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 55. A ver qué nos dice. Ahí nuevamente hace referencia a que la madre de él, de Jesús, es María. Mateo capítulo 13, versículo 55. A ver qué nos dice la escritura. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Está reconociendo en este texto de que la madre del Nazareno, de Jesús, es María. ¿Y este Jesús qué es? Verdadero hombre, verdadero Dios y rey. Que la madre de este niño, de aquel que iba a nacer, aquel que iba a ser Dios con nosotros, es decir, el Emmanuel, es María Santísima. Y en Juan capítulo 19, versículo 25, también nos habla
de algo importante en las Escrituras, en donde en los últimos momentos de Jesús en la cruz, una vez más, el texto del Evangelio hace notar que había muchas mujeres, dentro de ellos María, la madre de Jesús. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre. Estaba su madre, o sea, la madre de Jesús, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Una vez más, menciona a que la madre de Jesús, de este niño, de este Manuel, de este Dios con nosotros, de esta promesa que se cumplió en el Nuevo Testamento, es María. Entonces, si este Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, ¿sí? Quiere decir que la madre es María. Por eso nosotros creemos que María es madre de Dios. Pero vamos a seguir dando evidencias bíblicas del por qué también nosotros creemos que la madre de este niño es María y este niño es Dios. Vamos a enfocarnos ahora en otros aspectos importantes, porque ya demostramos que la madre de Jesús, de Dios, del Emmanuel, es María Santísima. Pero de repente pueden haber muchos que dicen, bueno, estos pasajes no quedan muy claros del por qué ustedes creen que Jesús es Dios y nosotros creemos que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, es Dios. Y vamos a demostrar eso. Y para ello nos vamos a ir al Evangelio, ¿sí? Ahora vamos a probar la naturaleza de Jesucristo. La Iglesia Católica cree que Jesucristo tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y eso está fundamentado en las Escrituras. Vamos a exponer estos textos para que usted se dé cuenta que realmente todo lo que cree la Iglesia Católica y todo la definición dogmática del Concilio de Éfeso en el año 461 es verdad, ¿ok? Entonces vamos a ir a este texto de Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice la escritura de este texto? Dice, en el principio existía la palabra, y la palabra junto a Dios, y la palabra era Dios. Quiere decir que la palabra que estaba en el principio junto a Dios, junto al Padre, era Dios. Pero de aquí nos vamos a saltar al versículo 14 y nos va a decir que esta palabra se hizo carne. En el versículo 14 dice lo siguiente, y la palabra se hizo carne. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Jesucristo se hizo carne, se encarnó en María Santísima. Ahí se encarnó. Entonces quiere decir que este Jesucristo, este Hijo de Dios, este Dios verdaderamente es Dios. Es Dios, realmente es Dios. Entonces estamos demostrando ahí que este niño, ¿sí? Este ser, este Jesucristo, este Señor, es verdaderamente Dios. Esa palabra es Dios. ¿Ya? Vamos a ver también esta parte del Evangelio en Mateo capítulo 2, versículo 2, en el cual también es importante. Ya habíamos leído unos versículos más adelante, pero ahora vamos a ver Mateo capítulo 2, versículo 2, en el mismo contexto en el que los magos van a Oriente a buscar a ese niño. ¿Para qué? Para adorarlo. ¿Y qué dice así? Y dice de esta manera, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos la estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Esa palabra, ¿no? Esa palabra que estaba en el principio con Dios, que era Dios, que se hizo carne, no es otro que lo que dice en Mateo capítulo 2, versículo 2, en el cual los magos, ¿no? Fueron guiados por la estrella a oriente, ¿sí? Ven esa estrella, se quedan en ese lugar y van en busca de ese niño. ¿Para qué? Para adorarlo. Si no es Dios, ¿por qué lo quieren adorar? Verdaderamente este niño es Dios, ¿ok? Entonces también vamos a poder ver de que esta naturaleza de Jesucristo, de este Emmanuel, Dios con nosotros, está fundamentado en la Biblia. Y para ello vamos a ver Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Vamos a ver en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, 6 y 7 sobre este Jesús? A ver, sobre Jesucristo, quien es nuestro Señor, nuestro Dios. Dice, el cual, siendo de bendición divina,
O sea, está reconociendo que aquel ser, es decir, está hablando de Jesucristo, él, siendo de condición divina, no se codició al ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo. Quiere decir que él, siendo de condición divina, ¿quién es de condición divina? La palabra, el verbo, el que se hizo carne, al cual los magos fueron a adorarlo, al cual también los pastores, al reconocer que estaban ahí, fueron a adorarlo. Los magos llevaron oro, incienso y mirra, y de esa manera está reconociendo que este niño es verdaderamente Dios, hombre y rey. Ese mismo que dice aquí en Filipenses 2:6, dice de que él es de condición divina. Se despojó de todo eso y tomó la condición de esclavo, es decir, tomó la naturaleza humana. Quiere decir que este Jesucristo tiene o es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Lo dice la palabra de Dios. Y para seguir fundamentando esto, quiero que vayamos a Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Y vamos a ver qué nos dice las escrituras de esta parte del Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 2, versículo 9. A ver qué nos quiere decir capítulo 2, versículo 9. Dice, porque en él reside toda la plenitud de la divinidad. Quiere decir que en Cristo Jesús reside toda la plenitud de la divinidad. Quiere decir que este Jesucristo tiene en él toda la divinidad y por lo tanto es Dios. Por lo tanto es Dios. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 1:23, Isaías 7:14. Entonces verdaderamente este Jesucristo es hombre y verdaderamente este Jesucristo que narra la Biblia es Dios. ¿Y quién es la madre de este Jesucristo? Es María. Por lo tanto, María es madre de la naturaleza humana de Jesús y a la misma vez de la naturaleza divina. Y si es madre de la naturaleza divina de Cristo, tenemos que afirmar y decir que María es madre de Dios, como lo dice el dogma, como lo dice el dogma mariano, uno de los 4 dogmas marianos, maternidad divina de María. ¿Ok? Seguimos demostrando esto del por qué creemos que Jesucristo realmente es Dios. Para ello vamos a ir a Hebreos capítulo 2, versículo 17. Vamos a ir a Hebreos capítulo 2, versículo 17. Hebreos 2, 17. ¿Qué nos dice las escrituras en Hebreos 2, 17? Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos para ser un sumo sacerdote, misericordioso y fiel en lo que toca a Dios y expiar los pecados del pueblo. Dice la Biblia que Jesucristo tuvo que asemejarse en todos sus hermanos, es decir, tuvo que adoptar la condición de hombre, de ser humano, naturaleza humana y naturaleza divina. El Emmanuel, Dios con nosotros. El que se despojó de toda la divinidad, adoptó la condición humana. Filipenses 2, 6 y 7. Entonces estamos demostrando esto, la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesucristo. Y en Apocalipsis 1:8 también nos menciona algo importante que vamos a leer en este momento. ¿Qué nos dirá Apocalipsis 1:8? Dice Jesús, ¿no? Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que va a venir, el Todopoderoso. Yo soy el principio y el final de todo, dice el Señor Dios. Quiere decir que este Jesucristo es el Señor Dios. Él es el principio y fin de todo lo que existe. La madre de este principio y fin, de este alma y omega, de este Todopoderoso, de este Emmanuel, de este Dios, es María. Y por lo tanto, María es madre de Dios. Entonces, en esta primera parte, estoy demostrando que Jesucristo tiene las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, ¿no? Los estudiosos mencionan que cuando se habla de que Jesucristo tiene estas dos naturalezas, está hablando que esto, en un sentido teológico
profundo, nos está hablando de que esta es una unión hipostática, es decir, que Jesucristo es una persona que es totalmente Dios y totalmente hombre. Por estos textos bíblicos que yo he dado, puedo darme cuenta de que Jesucristo tiene ambas naturalezas, totalmente Dios y totalmente hombre, es decir, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Vamos a continuar estudiando otros textos bíblicos para poder fundamentar aún más todo este fundamento del por qué nosotros creemos que Jesucristo es Dios y que cómo es que María es madre de Dios. Nos vamos a ir a la Anunciación. Eso está en Lucas capítulo 1. Si vamos a buscar el Evangelio de Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículos. Lucas 1, versículos del 26 y siguiente. Del 26 y siguiente. Estas son una parte de la escritura muy importante porque habla de la anunciación. Y dice de esta manera, ¿no? Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Es decir, Dios envía al ángel, el ángel es el mensajero, el portador del mensaje de Dios, en el cual pues va a visitar a esta virgen, y esta virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó por estas palabras y se preguntó qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Dios Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder de Dios te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo, y le llamará Hijo de Dios. Mira también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se fue. Este texto de la Anunciación es un texto muy importante porque aquí nos relata sobre cómo es que Dios, ¿sí?, envía al ángel, y este ángel lleva un mensaje de amor, un mensaje de alegría y de felicidad para esta mujer virgen, a quien la Escritura llama que es María. Yo quiero explicar esta parte de la Escritura en donde menciona el texto bíblico en el versículo 31, en el cual dice: María, vas a concebir en el seno y vas a dar a luz. El hecho de concebir, ¿sí?, el hecho de concebir y de dar a luz ya está hablando en este texto del Evangelio de Lucas 1:33 de que esta mujer iba a ser madre. Al dar a luz ya lo hace automáticamente madre. Y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Y ahí aclara de quién es este niño. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos, y su reino no tendrá fin. Quiere decir que esta mujer, quien es María, que es la madre de este niño al cual va a nacer, pues no era cualquier niño, sino este niño iba a ser llamado Hijo de Dios. Y si iba a ser llamado Hijo de Dios, tenía la condición que es Dios. Esta mujer iba a ser madre de Dios. Y más explícitamente de la maternidad divina de María, lo vemos reflejado en la visita que hace María a su prima Isabel.
Y para ello vamos a leer el texto bíblico, ¿sí? En Lucas capítulo 1, versículo del 39 y siguientes. Dice de esta forma: en aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Nos dice en el versículo 43. ¿Y de dónde a mí que venga a verme o a visitarme la madre de mi Señor? Definitivamente, para entender un poco mejor el contexto o el sentido de la maternidad divina de María, tenemos que ir al uso de la palabra Señor. La palabra Señor en Lucas 1:43, ¿sí?, hace mención al término griego Kyrios. Y si buscamos en el diccionario Strong, nos dice de que los significados que hacen alusión a esta palabra es amo, maestro y el Señor. Es decir, le está dando el nivel de divinidad, de autoridad a este niño. Y la madre de este niño era María, la madre de este niño, de este señor que reconoce Isabel, porque este señor que reconoce Isabel era Jesús, el hijo de María, y este niño es Dios. María es madre de este niño, por ende María es madre de Dios. En donde también reconocemos la palabra Kyrios, ya lo hemos leído el texto del Evangelio en el versículo 38, cuando la Virgen María dice: he aquí la esclava del Señor, palabra griega, Kyrios, el Señor, el jefe, el amo, y todo esto de aquí está indicando de que el término griego Kyrios es traducido al Señor, a Dios, al Todopoderoso. Este mismo término se aplica en lo que menciona la Santa Isabel en esta parte del Evangelio. ¿De dónde mí? Que la madre de mi Señor, de mi Dios, del Dios único, universal, venga a verme. La madre de este niño es María, por lo tanto María es madre de Dios. Perfecto, entonces hasta ahí yo creo que estamos muy claros con todo esto del por qué nosotros creemos como católicos que María es la madre de Dios. Hay otro aspecto más que también quería aprovechar en este video que estoy realizando para poder explicar. El día de ayer estaba yo viendo un video sobre la maternidad divina de Jesucristo y quería explicar y exponerles a ustedes algo que me encantó. Pude ver un sacerdote español, ¿sí?, el cual hablaba del texto bíblico de Mateo capítulo 1 versículo 14 y Mateo capítulo 1 versículo 14 y Lucas capítulo 1 versículo del 31 al 33, en el cual él daba un exégesis, una teología bastante importante. Pero como los católicos somos profundos, los católicos nos gusta entender las cosas en una dimensión amplia, profunda, pues investigué sobre quién era este sacerdote. Y les voy a mencionar en este momento que este sacerdote es un erudito en la materia, ¿ya? El padre que había escuchado se llama el padre Agustín Jiménez González. Él es de Madrid. Nos dice en su biografía lo siguiente: fue ordenado sacerdote de la diócesis de Getafe en el año 1999. Es licenciado en teología dogmática por la Facultad de Teología de San Dámaso en Madrid y doctor en teología en la especialidad bíblica por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Actualmente es profesor adjunto a la Cátedra de Antiguo Testamento de la Facultad de Teología San Dámaso y profesor de Sagrada Escritura en el Instituto de Ciencias Religiosas San Dámaso y en el Centro Diocesano de Teología de Getafe, así como profesor de Hebreo Bíblico en el Instituto Diocesano de Filología Clásica Oriental San Justino, Madrid. Es miembro de la Asociación Bíblica Española, ABE, y secretario de la redacción de la revista de estudios bíblicos. Como se pueden dar cuenta, este sacerdote español que vive en Madrid
tiene muchos estudios, tiene un doctorado, tiene muchos estudios en teología y especialmente aquí mencionaba que él es doctor en teología en la especialidad bíblica y a la misma vez es licenciado en teología dogmática. Entonces, este padre, cuando yo le escuché hablar, exponer este tema de la maternidad divina de Jesús, indicaba lo siguiente. Voy a leer el Mateo capítulo 1, versículo 14, y les voy a exponer lo que el padre decía sobre este dogma, sobre esta verdad revelada por Dios a la iglesia, la cual tiene que ser aceptada, creída por cada uno de nosotros, cristianos católicos, fundamentado y basado en las Sagradas Escrituras. Dice en Mateo capítulo 1, versículo 14, que está hablando aquí sobre la genealogía de Jesús. Y en el versículo 14, en el versículo 14, no, en el versículo, a ver, déjame ver, Mateo capítulo 1, versículo 18, perdón, no es 14, en el versículo 18 nos menciona de esta manera, ¿ya? Voy a explicar Mateo 1, 18. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José, ¿sí? Y antes de vivir con ellos, ¿sí? Juntos, se encontró que estaba embarazada, es decir, que estaba en cinta, ¿no? De esta misma manera, nos dice las escrituras, el padre menciona que estaba encinta o que iban a nacer este niño por obra del Espíritu Santo, como nos menciona la escritura. Explicaba el padre que al mencionar que Jesús fue engendrado en este texto, nos está haciendo mención a la palabra griega genao, que significa que es algo de la divinidad, es decir, que es la acción de Dios misma quien se encarna en esta mujer María por obra del Espíritu Santo. Es decir, nos decía el padre Agustín Jiménez, que a partir de ella, es decir, de María, fue engendrado Jesús. Y esto también se va a deslindar de dos raíces griegas, ex ges egenesen. Ex ges egenesen. Y ex ges egenesen significa la raíz ex. Significa que a partir de ella, de María, y de su propia carne, de su propio ser de María como humana, egenesen significa que fue engendrado Jesús. Y el padre concluía de esta manera. Por tanto concluyó, Jesús es el engendrado a partir de la carne de María. Y por eso es una afirmación radical de su maternidad. Y entonces sobre la maternidad de María no hay ninguna duda. Ella es madre de Jesús. Es decir, Jesús es Dios, María es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, del Emmanuel de Dios con nosotros, de ese Jesucristo que es Dios. Y por eso que María, decimos nosotros los cristianos católicos, que María es madre de Dios. Y el padre también hacía una reflexión sobre Lucas 1 del 31 al 33, una explicación teológica importantísima, ¿sí? Y me tomé el tiempo, como les dije, para poder analizar, escucharlo varias veces, y me di cuenta que es riquísimo esta parte del Evangelio dentro del idioma original. Mencionaba de esta manera el padre Lucas 1 de 31 al 33. Ya lo voy a leer nuevamente. Todavía no. Lucas 1, 33. Lucas 1, 33. Lucas 1, 33. Aquí estamos. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Decía el padre, de que cuando se refiere, concebirás en tu seno, dice el padre que emplean el término griego
Sinlambano, el término griego sinlambano, que significa concebir físicamente. Es una afirmación más de la maternidad real de Jesús, que esta mujer, que es María, concibe en su vientre por obra del Espíritu Santo a ese ser. Y el concebir físicamente es una afirmación de la maternidad real de Jesús. En esta frase, concebirás en tu seno, está haciendo referencia al término griego sinlambano, sinlambano. Después de eso, la otra frase que sigue, y darás a luz a tu hijo, el padre exponía de que el término griego de esta palabra, y darás a luz a un hijo, significa ticto, que va unido al título de María en el concilio de Éfeso, es decir, en la proclamación como la Theotokos. Y si unimos la palabra sinlambano y ticto, significa de que estas dos palabras son dos verbos que subrayan que María es verdadera madre que dará a luz un hijo que lo pondrá por nombre Jesús. Y también a la misma vez dice las Escrituras que este hijo será llamado Hijo de Dios. Y al ser llamado Hijo de Dios, dice el padre, el teólogo, el doctor, el estudioso, dice de que al decirse que es Hijo de Dios, significa que Jesucristo está hablándose de la divinidad, es decir, que este Jesucristo es Dios. Con esta explicación yo creo que queda claro y contundente de que realmente cuando los cristianos católicos decimos de que María es madre de Dios, estamos hablando que no es madre de Dios, del Dios Padre, sino de la segunda persona de la Santísima Trinidad, de Jesucristo, porque Jesucristo, siendo la palabra, Juan 1:1, se hizo carne en Juan 1:14, este mismo ser en el cual los magos adoraron, ¿sí? En Mateo capítulo 2, versículo 11, ¿sí? Nos damos cuenta que este mismo Jesucristo, este mismo niño, es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Filipenses 2, del 6 al 7. Entonces con esto queda demostrado, queridos hermanos, que todo lo que creemos nosotros los cristianos católicos está fundamentado en las Sagradas Escrituras. Y para ir terminando este abordaje, voy a comentarles también sobre algunos fundamentos patrísticos, en el cual también nos habla del por qué muchos padres de la Iglesia Católica desde los primeros siglos creían que María es madre de Dios. Voy a citar aquí algunos, ¿sí? Porque son bastantes los padres que tengo aquí, para que usted se dé cuenta de que los cristianos desde los primeros siglos nunca tenían duda de la maternidad divina de María y jamás dudaron que María es madre de Dios. Al contrario, ellos creían firmemente que María es madre de Dios. Vamos a leer un poquito sobre esto. Por ejemplo, San Hipólito en el año 220 después de Cristo decía lo siguiente: todas las generaciones, los profetas, han representado sucesivamente los temas más grandes de la contemplación y la acción. Así también anunciaban la llegada de Dios en la carne al mundo. A su llegada a través de la impecable y portadora de Dios, Theotokos, Madre de Dios, fundamentado en qué? En Lucas capítulo 1, versículo 43, ¿sí? María lleva el camino de la luz y el crecimiento y la forma de su vida, la conversación con los hombres y su manifestación por el bautismo, y el nuevo nacimiento que iba a ser para todos y la regeneración de la pila de bautismo. Esto se dio en el discurso sobre el fin del mundo 1 por San Hipólito en el año 220, y está reconociendo que María es la Madre de Dios. San Dionisio de Alejandría también decía algo importante en el año 250: así como Cristo, nuestro sumo sacerdote, no fue elegido por la mano del hombre, por lo que tampoco era su tabernáculo enmarcado por los hombres, sino que fue creado por el Espíritu Santo y por el poder de Dios. Lucas 1 del 33 al 35, por el poder de Dios es protegido tabernáculo, que se tendrá en memoria eterna. María Virgen, Madre de Dios. María Virgen, Madre de Dios. Quiere decir que San Dionisio de Alejandría en el año 250 reconoce
a María como Madre de Dios. San Gregorio Taumaturgo, en el año 260 después de Cristo, también nos dice, para Lucas, en los relatos de los evangelios inspirados, ofrece un testimonio no solo a José, sino también a María, la Madre de Dios, y le da a esta cuenta con reverencia a la propia familia y de la casa de David. Además también menciona San Gregorio Taumaturgo que es nuestro deber de presentar a Dios como sacrificios todos los festivales y celebraciones, himnos y en primer lugar la fiesta de la Anunciación y a la Santísima Madre de Dios, a saber el saludo hecho a ella por el ángel. Alégrate llena de gracia, en griego quejaritomene. Lucas 1:28. San Pedro de Alejandría en el año 305 nos dice de esta forma: ellos vinieron a la iglesia de la Beatísima Madre de Dios y siempre Virgen María, la cual cuando empezamos a decir que él había construido en el barrio oeste, en un barrio residencial, a un cementerio de los mártires. Reconocemos la resurrección de los muertos, de los cuales Jesucristo, nuestro Señor, llegó a ser el primogénito, sino que dio a luz un cuerpo, no apariencia, pero en realidad deriva de María, la Madre de Dios. San Metodio de Olimpo, en el año 310, dice, mientras que el viejo Simón fue así exultante y regocijándose con muy grande y sano gozo, aquello que antes se había hablado con una cifra por el profeta Isaías, la Santa Madre de Dios, ahora manifiestamente cumplido. Y podemos seguir comentando de muchos otros. Alejandro de Alejandría dice, después de esto, reconocemos la resurrección de los muertos, de los cuales Jesucristo nuestro Señor se convirtió en el primogénito, quien dio a luz un cuerpo, no en apariencia, pero en verdad, derivado de la Madre de Dios. Reconocí a Alejandro de Alejandría en el año que María es Madre de Dios. San Atanasio, en el año 325 después de Cristo. En consecuencia, el Hijo de Dios se hizo hijo del hombre, para que los hijos de los hombres, es decir, de Adán, podrían llegar a ser hijos de Dios. La palabra engendrado del Padre desde lo alto, indeciblemente, de forma inexplicable, incomprensible y eternamente, es Él que nace en el tiempo aquí en la tierra, de la Virgen María, Madre de Dios. Y dice de esta forma también, y el ángel en su apariencia, él confiesa que ha sido enviado por su Señor, como Gabriel confesó en el caso de Zacarías y también en el caso de María, la portadora de Dios. San Atanasio en el año 325 después de Cristo. También tenemos a Eusebio de Cesarea en el año 325, en el discurso de Constantino. Él, en verdad, al llegar el momento de acercar el cuerpo terrenal y morar por cierto tiempo sobre la tierra, puesto que la necesidad así lo requería, ideó para sí un nuevo modo de nacer, una concepción sin nupcias, el alumbramiento operado en una virgen casta, que es María, Madre de Dios, el principio de una naturaleza eterna, el sentido de una sustancia. Eso lo dijo Eusebio de Cesarea en el año 325. También tenemos a Tito de Bostra en el año 360. La Virgen, oyéndose llamar constantemente Madre de Dios, no tiene dudas, sino que espera el cumplimiento de cuanto le ha sido anunciado por el ángel y por Isabel. No puede, sin embargo, estar callada, antes bien con las palabras que pronuncia, ofrece una prejustación y una primicia del Espíritu Santo que ha descendido sobre ella. San Efrén de Siria también decía algo importante en el año 350. Esta virgen se convirtió en madre conservando su virginidad, y aunque sigue siendo una virgen que lleva un niño en su seno, y la esclava y el trabajo de su sabiduría, lo convirtió a María, escúchelo bien, Madre de Dios. San Efrén de Siria en el año 350 después de Cristo.
Severiano de Gabala, en el año 390, también menciona algo importante. Nosotros, por nuestra parte, tenemos a la Santa Virgen y Madre de Dios, María, que intercede por nosotros. En efecto, si una simple mujer, Débora, alcanzó la victoria, cuánto más la Madre de Cristo. Nosotros tenemos a Nuestra Señora, Santa Madre de Dios, María Santísima. Nos dice estos padres de la Iglesia Universal, de la Santa Iglesia Católica. Cirilo de Jerusalén también hacía una mención muy importante del año 360. Muchos, mi amado, son los verdaderos testigos de Cristo. El Padre da testimonio del cielo a su Hijo. El Espíritu Santo da testimonio que descendía del cuerpo en forma de una paloma. El arcángel Gabriel es testigo, trayendo buenas nuevas a María. La Virgen Madre de Dios da testimonio. Cirilo de Jerusalén, el año 360 después de Cristo. San Gregorio Nacianceno también decía, en el año 380 después de Cristo, si alguien no está de acuerdo en que Santa María es la Madre de Dios, está en desacuerdo con la divinidad. Si alguno afirma que Cristo solamente pasó a través de la Virgen, como a través de un canal, y niega que Él haya sido formado dentro de ella de un modo divino, sin intervención de un hombre y de un mono humano según las leyes de la gestación, es tal, es impío, decía San Gregorio de Nacianceno en el año 360 después de Cristo. San Agustín de Hipona, en el año 420 después de Cristo, decía lo siguiente: de nada le hubiera valido a María ser la Madre de Dios, está reconociendo San Agustín que es la Madre de Dios, si no hubiera llevado antes a Cristo en su corazón y en su seno. San Cirilo también menciona lo siguiente: con la palabra Madre de Dios fue también familiar a los santos padres que existieron antes de nosotros y que tan admirables fueron por su rectitud en la fe de nosotros. Pienso que para la posteridad y para todo el orbe será de gran ventaja demostrarlo como verdadero. También reconoce que María es Madre de Dios. Y para ir terminando esta exposición, en la cual estoy seguro que ha quedado muy claro de que María es Madre de Dios, Madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, como lo he expuesto en Mateo capítulo 1, versículo 18, es la misma promesa en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 7, versículo 14, Mateo capítulo 1, versículo 23, de la misma manera también. Estos adoran a ese niño, porque ese niño es verdaderamente Dios, hombre y rey. Eso lo vemos en Mateo capítulo 2, versículo 11, al momento de ofrecer incienso, oro y mirra. El incienso es que este niño es Dios. El oro, que este niño es rey. Y la mirra, que este niño verdaderamente es hombre. Y también en Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 7, está reconociendo de que Jesús tiene esa plenitud de la divinidad. Se despojó de eso y se hizo uno más con los hombres. Es decir, que tiene la naturaleza humana y divina a la vez. Y que este niño, este verbo, ¿sí?, que era la palabra, estaba en el principio con Dios, y este verbo se hizo carne. Juan capítulo 1 y Juan capítulo 1 versículo 14. Entonces nos damos cuenta de que realmente este niño, este ser que es Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Mateo 1, 23. Y para ir terminando la exposición, en la cual ha quedado claro, ¿no?, voy a leerles algo que a mí también me fascina y que seguramente hay muchos hermanos que desconocen, y es por eso que niegan la maternidad divina de María. Martín Lutero escribió algo dentro de sus escritos sobre la maternidad divina de María. Voy a leerles a ustedes para que ustedes sepan si Martín Lutero creía o no en la maternidad divina de María, y cómo hoy en día, a través de los siglos, hay muchos hermanos que niegan, que no están de acuerdo, que juzgan, que condenan este dogma mariano fundamentado en la santa palabra de Dios y transmitida desde todos los siglos por la única iglesia de Jesucristo, la Santa Iglesia Católica.
dice esta forma: Maternidad divina de María en los escritos de Martín Lutero. Dios dice: el Hijo de María es mi único hijo. Por tanto, María es madre de Dios. Dios no derivó su divinidad de María. Pero eso quiere decir que haya algo erróneo en decir que Dios nació de María, que el Hijo de María es Dios y que María es madre de Dios. Ella es la verdadera madre de Dios y portadora de Dios. María, amamantando a Dios, meció hasta que durmió Dios, preparó caldos y sopa para Dios. Dios y el hombre son una sola persona, un Cristo, un Hijo, un Jesús, no dos Cristos, tal como tu Hijo no es dos hijos, aun cuando tuvo dos naturalezas, cuerpo y alma, el cuerpo de ti, el alma de Dios solo. Todos los loores se comprendían en una palabra cuando es llamada Madre de Dios. Nadie puede decir de ella cosa más grande, aunque tenga más lenguas que hojas, y hierbas hay en el bosque, estrellas en el cielo y arenas en el mar. Todo lo atribuye ella a la gracia de Dios y no a sus méritos, aun siendo Martín Lutero expone, hace todo este estudio del por qué él creía verdaderamente que ella, como dice en una parte de lo que acabé de mencionarles a ustedes, ella es la verdadera madre de Dios y portadora de Dios. Escritos de Martín Lutero. Entonces, de esta manera, queridos hermanos, y con toda esta fundamentación bíblica, teológica, exegética, patrística y demostrando del por qué nosotros creemos que María es Madre de Dios, quiero dar las gracias a quienes seguramente están viendo en este momento esta transmisión, ¿no? Y a quienes verán, al hermano Noé Martínez, que está en este momento en vivo, hermanito, desde Guayaquil, Ecuador. Muchos saludos para ti, que Dios y nuestra Madre Santísima bendiga a tu familia y a toda tu misión. A la misma vez también quiero enviar saludos a todos los hermanos que conforman Huella Católica, a Wilfred Misael, al hermano Max Roper, al hermano Estrada, Mónico Vázquez, y a cada uno de ellos que forma parte de este canal que es de mucha bendición y edificación para cada uno de los cristianos que estamos siempre en constante formación. Quiero también agradecer a todos los que conforman ese grupo que yo tengo, ¿no? A Kelvin, a Marta, a Olga, y a cada uno de los hermanos que forman parte de este pequeño espacio también de edificación, ¿no? A mi querida hermana y amiga de Perú, cantautora peruana, Gisela Sixia, también muchas bendiciones para ella, para su familia, para sus proyectos, y espero que en cualquier momento también podamos compartir un video. Entonces, hermanos, quería hacer esta exposición, ¿no? Dejando bien en claro que todo lo que la Iglesia Católica cree y todo este dogma que es una verdad revelada por Dios, dejada a la Iglesia y que debe ser creída por nosotros, tiene una base bíblica, teológica, exegética y patrística. Y el padre de la Reforma Protestante, Martín Lutero, no lo negaba. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay grupos que actualmente no lo creen? Esto es asunto de ellos, y lo que nos compete a nosotros como cristianos católicos es orar para que la verdad llegue a ellos y que la verdad de Dios, de nuestro Padre, se derrame en abundancia sobre cada uno de ellos. Voy a despedirme de esta transmisión agradeciendo a esta mujer, no a cualquier mujer, a ella, a la que se profetizó en Génesis 3:15, Gálatas 4:4, Lucas 1:28, Lucas 1:43, Isaías 7:14. A María Santísima. Voy a encomendar este video, todos estos sueños que tengo, todos estos sueños que también tienen mis hermanos católicos, en Huella Católica, mis familiares, todas aquellas personas que luchan día a día por ser mejores cristianos, mejores católicos, y vamos a encomendar todos estos proyectos en nuestras manos de nuestra Madre, la Virgen María, la Madre de Jesús, la Madre de Dios. Con esta oración tan bonita de la de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y espero que este video, sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, y será hasta una próxima
hasta un próximo video, que será seguramente también de mucha bendición y edificación. Bendiciones, queridos hermanos, bendiciones, hermano Noé, a todos los hermanos de Huella Católica, a Kelvin, a Marta, a Olga y a cada uno de todos los hermanos que pueden ver este video. Bendiciones y será hasta la próxima. Dios los bendiga y María Santísima los proteja. Y recuerden, María, Madre de Dios. Hasta la próxima.